Si quieres tu casa, pregúntale a Lender. Herbert y Johanna, ellos te van a entender. A ver, ¿quién controla los intereses en un préstamo hipotecario? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que quién controla los intereses? Bueno, es bien sencillo. La pregunta que muchas personas se han hecho es, ¿por qué mi primo tiene un mejor interés que yo? ¿O por qué mi hermana tiene un mejor interés que yo? ¿Quién controla, quién decide los intereses? ¿Somos nosotros, el banco? ¿Quién decide o controla estas reglas de los intereses? Excelente pregunta. Bueno, ¿de dónde vienen los intereses? ¿De dónde los bancos obtienen como esa guía de los intereses? Estos intereses están de alguna manera no controlados, sino de alguna manera monitoreados o fijados por la Reserva Federal. Ok, ¿quién es la Reserva Federal? Se estarán preguntando muchos de los que nos están viendo o escuchando. Vamos a ponerlo en términos sencillos, sería el Banco Central de los Estados Unidos, aunque no es el Banco Central de los Estados Unidos. Esto lo digo porque hay muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica e incluso Europa, que utilizan vamos a llamarle, el término Banco Central. La Reserva Federal básicamente es esta institución que tiene o controla lo que es las reservas de dinero de los Estados Unidos, aunque y probablemente aquí me voy a poner un poquito aburrido hoy, no, mentira. Entonces, la Reserva Federal, cuando digo reservas de dinero, etcétera, o reservas de riqueza en los Estados Unidos, sabemos y entendemos que desde los años 70 en los Estados Unidos se imprime papel moneda basado en no necesariamente en reservas de oro, pero en la credibilidad financiera que tienen los Estados Unidos. Pero ese es un tema, yo creo, para otro momento. Ok, entonces, para empezar, no somos nosotros, o sea, no es el banco quien decide, ¿sabes qué? A ti te voy a dar esta tasa de interés y a ti te voy a dar esta otra tasa de Bueno, interés. ahí sí hay algo en el que sí, por supuesto, el banco está de alguna manera no controlando, pero sí calculando. ¿Por qué? Ya entendimos que todos los bancos obtienen una idea de los intereses o vamos a decir dónde comienzan los intereses para un préstamo hipotecario. Por igual, todos los bancos reciben del mismo lugar. Es decir, todos los bancos adquieren esos intereses del mismo lugar y tiene un costo base para todos. Exactamente. Perfecto. Y Este entonces, ¿qué costo sigue de ahí? base, exactamente, hay algo que se llama overhead. ¿Qué cosa es overhead? Overhead es básicamente el margen que un banco tiene que poner por encima de este interés, vamos a llamarle crudo, si diremos en español, porque es el raw interest que ellos reciben de la Reserva Federal y a partir de ahí entonces que van pues armando el escenario para poder llegar mediante su análisis de riesgo a el cálculo correcto que se le estaría cargando a una persona por un préstamo. Ahora, es bien importante entender esto. Cuando digo overhead, margen y todo, es esto. Vamos a ponerlo en términos de cuando se utiliza, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Ok. La tarjeta de crédito paga intereses, ¿verdad? Pero Sí. ¿qué pasa si pagamos antes de la fecha que nos carguen intereses? No hubo intereses. Sin embargo, hubo ciertos costos asociados al uso de la tarjeta de crédito, donde Mastercard, donde Visa, donde incluso el merchant account por donde se pasó la tarjeta de crédito está generando ingresos. Pasa lo mismo con estos, vamos a decir, intereses que reciben los bancos de la Reserva Federal, dependiendo del programa. Si es un programa del gobierno, llámenle FHA, llámenle conventional, llámenle si es un programa que no es del gobierno, que en este caso que dije conventional. Existen ciertos cargos que tiene el gobierno federal que se van incluidos dentro del paquete de interés que últimamente recibe un consumidor. Entonces, el banco tiene su margen simplemente porque tienen costos. Similar a cuando ustedes compran, por ejemplo, una camiseta en cualquier retailer, en cualquier tienda grande, llámele Macy's, por ejemplo, que es muy conocida.
So, el Macy's va a comprar la camiseta al por mayor por cierta cantidad y va a cargar algo por encima de ese precio del por mayor para cubrir sus costos de empleados, edificios, etcétera. Claro que Entonces, sí. con los intereses funciona de manera similar en términos del margen que tiene el banco. Sin embargo, dentro de esos intereses que el banco o ese paquete final también están incluidos costos que están asociados a los programas, nuevamente, gobierno, HAT, FHA o los préstamos convencionales son costos marginales que están ahí metidos y últimamente llegan al consumidor. Ahora, ¿Cuál es el ahora? el análisis de riesgo, Por porque supuesto. entonces alguien se va a preguntar, sí, perfecto, correcto, pero si ya está en margen del banco, ¿por qué no lo hacen un margen fijo? La respuesta es un margen fijo, de hecho, el que tiene el banco. Número 2, ¿esto que tiene el gobierno varía? No, también es otro margen fijo. Pero, número 3, esta es la realidad. En este punto, después que están estos márgenes fijos, comienza el análisis de riesgo. A lo que se le llama análisis de riesgo es simplemente el cálculo de la probabilidad de repago continuo por X cantidad de tiempo y dependiendo de la cantidad de down payment o, vamos a mirarlo al revés, como lo ve el banco, la cantidad de préstamo versus el valor de la casa, dependiendo de la carga de deuda que tiene una persona versus el pago mensual, el famoso debt to income ratio o la relación de deudas contra el ingreso, dependiendo incluso del tipo de propiedad, ya sea una casa independiente, sea un townhouse, sea un condominio, sea un apartamento, dependiendo de todos estos factores de crédito, de propiedad, de ingreso, de tamaño de préstamo, entonces es que el banco calcula un escenario donde entonces el ingreso de alguien, perdón, el crédito y el ingreso de alguien genera una cantidad vamos a decir, llega a ser un riesgo diferente al de la otra persona. Entonces, persona 1 tiene un interés del 5% y persona número 2 tiene un interés del 5.5%. Aunque todos vienen del mismo lugar, representa diferente margen de riesgo. Entonces, aunque la casa sea muy similar, porque está en el mismo vecindario, es un 3,2, es una casa independiente, esta persona tiene más o menos la misma cantidad de ingresos que la otra, etcétera. Hay otros factores que determinan por qué quizás haya incluso medio punto de diferencia. Claro que sí. Ahora vamos a recapitular y de repente hacer una pausa dentro de este camino. Entonces, ya todos sabemos que el interés viene todo desde un mismo lugar. Perfecto. Ahí los bancos cogen, digamos que el interés a un mismo precio. Y hablaste de algo muy interesante. Por supuesto, los bancos tienen sus márgenes dependiendo del tipo, vamos a decir, de programa que estemos utilizando. Por lo menos, no es lo mismo o no es el mismo riesgo dentro del riesgo que sale dar un préstamo en un programa que va a ser un programa convencional a un programa que no es convencional, que no requiere la misma documentación, que a lo mejor el riesgo de por sí dentro de su programa es más grande. Esa es una porción, pero la tercera porción adicional a esa sería el perfil financiero de la persona que va a hacer este préstamo hipotecario, como lo acabaste de mencionar. Y adicionalmente a eso, vamos a ser honestos, no es lo mismo, el riesgo no es lo mismo. Digamos que tenemos a dos personas que van a prestar van a prestar o van a hacer este préstamo hipotecario, tienen casi el mismo perfil financiero. Pero ¿qué tal si la persona número 1 quiere comprar su propiedad primaria? ¿Y qué tal si la persona número 2 quiere comprar una propiedad de inversión? Hagamos ese ejercicio en ese escenario en el que todo prácticamente luce igual, lo único que cambia es el uso de esta propiedad. Hagamos simplemente un análisis de riesgo recurriendo al sentido común, ni siquiera a cálculos matemáticos. Sentido común dice esto. En el 99.9% de los casos, la persona que está comprando su propiedad primaria va a hacer hasta lo imposible siempre por pagar la propiedad. Entonces, los chances de default, los chances de que alguien
deje de pagar la propiedad o la venda inmediatamente. Esto es otro factor importante. La venda, vamos a decir, antes de 5 años incluso. No quiere decir que ustedes no pueden vender la propiedad. Sí la pueden vender. Es simplemente que el banco espera cierto retorno en su inversión, cierta cantidad de intereses que representarían recuperar ese margen de ellos. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad de inversión? Nuevamente, sentido común. No se trata de que alguien quiere perder la propiedad de inversión, pero si la propiedad comienza a no dar ganancia, los Quizás no chances, rentarse o correcto, los chances son muy altos que primeramente la propiedad simplemente se venda inmediatamente. Entonces, no hubo suficiente tiempo para el banco de alguna manera ganar algo en esos intereses que está cobrando. Entonces, ese es un factor. Y número 2, es un negocio. No es la propiedad donde su familia vive. Recordemos, vamos a hacer hasta lo imposible por mantener la propiedad donde está nuestra familia. Cuando es negocio, no nos importa tanto porque en realidad lo que no queremos es simplemente tener algo que no nos está ayudando. Entonces, como esta propiedad de inversión representa simplemente más riesgo, es simplemente lógico de entender que va a haber un cargo de interés relativamente más alto porque simplemente representa riesgo. El interés no es más que riesgo calculado. perfecto. Entonces ya todos los que nos están escuchando entendemos que este interés tiene varios factores para llegar a este número final y aunque todos salen del mismo lugar, se van sumando esos factores, el tipo de programa, el perfil financiero, el tipo de propiedad, Exactamente. el uso. Así que ya saben, si están pensando comprar una propiedad y quieren tener una idea un poco más cercana del interés, lo que tienen que hacer es Pregúntale al lender. Y para esto ustedes van a ir a preguntaleallender.com. Bien sencillo, preguntaleallender.com. Nosotros somos Herbert y Johanna y esto es Pregúntale al Lender. Si quieres tu casa, pregúntale al Lender. Herbert y Johanna, ellos te van a